Muy buenas noches. Hay un tema muy importante para los trabajadores del Estado en general que ha pasado desapercibido en medio de tanta información sobre tanto tema. Resulta que los trabajadores oficiales y los empleados públicos no han recibido el aumento de salarios correspondiente a este año debido a la falta de un acuerdo entre las centrales obreras y el gobierno. Las negociaciones cumplieron ya 3 meses sin que se haya logrado encontrar una solución. Los sindicatos se dividieron en dos, entre los afiliados a las 3 grandes centrales obreras, la CGT, la CUT y la CTC, y las pequeñas confederaciones cuyos derechos fueron avalados por un juez que les aceptó una tutela en donde reclamaban igualdad de derechos. Ese es un tema. Por otra parte, Transparencia por Colombia denunció la contratación directa de personal por parte de entidades nacionales en lo que se ha llamado los contratos basura, es decir, contratación de personal a término fijo. Sobre los dos temas, nuestros invitados son la señora ministra de Trabajo, la doctora Clarita López, y el señor presidente de la CGT, don Julio Roberto Gómez. Ministra, perdóneme que comienzo con el doctor. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es muy importante que la opinión pública tenga conocimiento que Colombia, luego de un debate de casi 25 años en la OIT, finalmente en el año 1998 se expide la ley 411 que le otorga a los trabajadores del Estado, particularmente a los empleados públicos, el derecho a la negociación colectiva y a la presentación de pliegos de solicitudes y que es una obligación por parte de las entidades del Estado reconocerlos. Sí. Hace 4 años se inició un proceso de negociación entre las centrales obreras, las federaciones del Estado y el gobierno nacional y hubo un primer acuerdo. Hace 2 años se firmó el segundo acuerdo que protege los derechos de 1.200.000 trabajadores del Estado, tanto trabajadores oficiales como empleados públicos. Eso sin restarle importancia a que en las diferentes entidades se negocian condiciones mucho más específicas dependiendo si es la Fiscalía, si es la Procuraduría General de la Nación, si es cualquiera de las entidades del Estado. Este año hemos tenido la dificultad para la negociación que un juez tuteló el derecho de los compañeros de 4 centrales obreras para que... ¿La dificultad de ustedes? Sí, yo creo que es una dificultad que se nos ha presentado y se le ha presentado también al gobierno nacional. Sí, pero la favorabilidad para los pequeños sindicatos. Sí, yo creo que de todas maneras tienen derechos, claro. Independientemente del tamaño de las organizaciones. Pero ese problema de la división fue es lo que ha detenido hasta ahora la negociación. En gran medida, sí. O dificultado. Ha dificultado lo que ha impedido a usted, señora ministra, negociar. Pues mire, nosotros empezamos la negociación, iba funcionando normalmente, pero efectivamente un juez de tutela determinó que la comisión negociadora de los sindicatos y el pliego debían unificarse con las 4 centrales nuevas, las 4 centrales pequeñas. Y nosotros lo que decidimos en ese momento, la comisión negociadora del gobierno, fue convocar a todas las centrales, a las 3 grandes, que son las más representativas, las de mayor tradición, y a las 4 pequeñas, para buscar que se generara un acuerdo. Tratamos de mediar, hasta el momento no hemos tenido éxito. La ley que rige estas negociaciones trae una solución, y es que cuando no hay acuerdo, porque esto es parte de la autonomía sindical, nosotros no le podemos imponer, ni mucho menos a los sindicatos, quién los representa y cuánto los representa, sino dentro de la razonabilidad. Entonces la ley trae una fórmula que nosotros empezamos a implementar, mediante la cual cuando no hay acuerdo, entonces se establece una proporcionalidad razonable respetando la autonomía sindical, para lo cual las distintas centrales deben aportarle al Ministerio del Trabajo la información relevante conforme al Código Sustantivo del Trabajo sobre el
número de afiliados cotizantes y los extractos bancarios correspondientes. Sí. Nosotros procedimos a solicitarle esa información a las 7 centrales y esta debe entrar a más tardar el día viernes para que el día lunes, ojalá, ya con esa información sobre la mesa, podamos establecer el criterio de proporcionalidad que exige la norma y proceder a recomponer la mesa negociadora y el pliego que debe unificarse, porque en eso sí hay que hacer claridad. No podemos negociar distintos pliegos para una mesa tan compleja, que de parte del gobierno está representado, además del Ministerio del Trabajo, por la Función Pública, por el Ministerio de Hacienda y por Planeación Nacional. Pero sí va a haber esa unión. El criterio que ha expresado la CGT es, entre todos los sindicalistas, digámoslo con franqueza, somos una sumatoria de minorías. Es decir, porque la tasa de sindicalización en nuestro país es muy baja. ¿Qué es lo que ha dicho la CGT? Pero, doctor Roberto, ¿va a haber la unión sindical o no? Yo creo que sí. Yo creo que es el único camino que tenemos. Lo acaba de decir la ministra. Sentarnos las 7. ¿Qué es lo que les impide a ustedes llegar a un acuerdo de unificación? Bueno, primero que todo tenemos que estar de acuerdo. La CGT, la CTC, la CUT. Que no lo están. Que en estos momentos no hay una unidad total alrededor de que se sienten las otras 4 con centrales. Las centrales pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la CGT? Sentémonos los 7. Hay unas particularidades que tiene el pliego, por ejemplo, de las 4 otras confederaciones que piden representación en la Comisión Permanente de Concertación, la presencia en el SENA, la presencia en ICBF, en las cajas de compensación familiar. Es decir, y están pidiendo además aportes económicos, sedes sindicales y toda esta cuestión. ¿Qué es lo que nosotros decimos? En lo general estamos de acuerdo, el pliego es uno solo. Y algunas particularidades que pueda tener las otras centrales obreras necesariamente tienen que negociarse de una manera distinta. Mire, señor Gómez, ¿a usted no le da vergüenza que siendo uno de los líderes sindicales tradicionales de este país no haya logrado, mejor dicho, sea responsable, indirecto, de que más de 1 millón de trabajadores no hayan recibido aumento de salarios correspondientes a este año por la pelea entre ustedes? Es obvio que no se siente uno bien, porque están de por medio los intereses de 1.200.000 trabajadores del Estado, que además incluye la policía, los organismos de seguridad, todo el sector público. Todo el sector público. Y naturalmente Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, nosotros en la mesa negociadora no se contempla ni la fuerza pública, ni los cargos de representación popular, ni los altos directivos del Estado, pero desde luego el acuerdo cobija a todo el mundo. Todos los trabajadores públicos, trabajadores del Estado. Digamos. Todos los trabajadores del Estado, desde el Senado, Cámara de Representantes, pasando por todos los ministerios hasta los municipios. Pero no es irónico, señora ministra, que en vez de que la gente afectada por el no reajuste de salarios le eche la culpa a usted. Claro, nosotros consideramos los responsables son los dirigentes sindicales que no han logrado unirse. Bueno, eso es discutible. Eso es discutible. Porque de todas maneras el gobierno tiene la responsabilidad de montar la mesa de negociación. Lo hizo. Ahí está tutelado un derecho por parte de algunas organizaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo y sentarnos en esa mesa que no lo han hecho. rápidamente a negociar esto, pero es que eso no depende solamente de la CGT. Es decir, la CGT es una voz dentro de esto y nosotros le hemos dicho a nuestros compañeros de la CTC, de la CUT, sentémonos en la misma mesa, es decir, ¿cuál es el problema? En definitiva, lo que están de por medio son los derechos de 1.200.000 trabajadores del Estado, pero además de eso, están pendientes las negociaciones más o menos en 400 entidades del Estado que están esperando una señal de esta mesa nacional de negociación. Yo creo que no puede pasar de la próxima semana. Pero eso es lo que usted cree. Nosotros estemos sentados en esa mesa de negociación. Además, ¿quién es uno para descalificar a otro? Es decir, yo no me siento en capacidad de decirle usted no representa a nadie. Es decir, porque cada organización tiene una representación y nos merece todo el respeto. Pero ahora, ¿qué es lo que origina la división entre ustedes?
No, lo que origina la división entre nosotros es que por cuenta de la distinguida Corte Constitucional, hoy en día se crea una organización de cualquier manera. Es decir, en mi época de sindicalismo serio, había que cumplir con una serie de requisitos. No hay seriedad, porque es que un grupito... Nosotros hemos presentado a la Comisión de Concertación Laboral un importantísimo proyecto de ley para que allí se discuta y se pueda presentar al Congreso de la República sobre representatividad sindical. Porque es lógico, cuando hay tantas organizaciones que buscan en una misma empresa en negociación colectiva, hay sitios que llegan a los extremos como el IMPEC, donde hay más de 60, 70 sindicatos. 86 sindicatos. 86 sindicatos. En un banco 8, 9. En el Ministerio de Trabajo tengo 6. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es buscar que se racionalice el concepto de la Honorable Corte Constitucional sobre el derecho a negociar, que le asiste a todo el mundo, a generar unas condiciones por medio de las cuales se haga una proporcionalidad razonable en las mesas y un número límite de integrantes. Y de otra parte, acabar con lo que se ha llamado el carrusel sindical, que es que muchas veces los sindicatos no se están formando para defender los intereses de los trabajadores, sino para jugar con el fuero sindical para que la persona no pueda ser despedida y los permisos sindicales y demás. Entonces, que podamos regular eso como se regula en cualquier corporación razonable. Pero entonces, ministra, ¿qué decirle al 1.500.000 de trabajadores del Estado que no han recibido su aumento de salario de este año? Mire, el presidente de la República tiene absoluta claridad. Él nos ha indicado que busquemos al máximo, y lo ha dicho Julio Roberto Gómez, nos vamos a dar el espacio de la semana entrante. Tenemos que buscar el acuerdo. Pero si no hay acuerdo, pues el gobierno va a tener que tomar alguna determinación. Desde luego que el gobierno prefiere la negociación y la concertación. Pero ¿cuál podría ser la determinación del gobierno, no, pues ministro? el gobierno tiene facultades propias, atribuciones propias que no están comprometidas en la negociación colectiva, pero nosotros privilegiamos el diálogo social y el acuerdo. Pero nosotros hasta qué punto debemos hacerlo es un equilibrio, un balance, una razonabilidad, porque ya hay mucha inquietud entre los trabajadores oficiales, entre los empleados públicos, que ya han visto subir el costo de vida y todavía no se les ha arreglado el salario. Entonces tenemos varios caminos. Uno, por decreto. La negociación. La negociación. Dos, la negociación. Tres, la negociación. Que ha fracasado 3 meses. Y por último, y que no están unidos. Y por último, pues si no hay posibilidad de acuerdo, tendríamos que acudir al decreto. Decretar el aumento de salarios. Pero hago la claridad que esto no es una amenaza, ni mucho menos. Es sencillamente nuestra norma es primero negociar, segundo negociar, tercero negociar, buscar acuerdos. Pero si es imposible llegar a acuerdos, no podemos, por la falta del acuerdo en la mesa, perjudicar a 1.200.000 empleados públicos. Pero hasta ahora va a ser imposible llegar a un acuerdo por la falta de unión de ustedes. No, yo creo que vamos a viabilizar el proceso de negociaciones. Que aquí hay que privilegiar son los derechos de ese 1.200.000 trabajadores del Estado por encima de las vanidades de X o Y centrales. Pero, señor Gómez, hay que apuntar a eso. No, digo, dele a los trabajadores públicos que nos están escuchando un plazo. Si no se logra un acuerdo por parte de las centrales obreras grandes y pequeñas, ¿antes de cuánto tiempo ustedes aceptan que sea el gobierno que fije por decreto? Yo creo que en el transcurso de la próxima semana tenemos que hacer todos los esfuerzos. Ahora, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera, porque eso contraría la ley 411, que el gobierno unilateralmente decrete el incremento salarial. ¿Y entonces por qué no se puede? Por eso tenemos que construir el acuerdo, por eso tenemos que trabajarlo. Es decir, mis colegas muy queridos de la CTC, de la CUT y los demás compañeros de las otras centrales,
creo que tenemos suficientemente claro que nos tenemos que sentar. Pero parecería buscar que ese el acuerdo. anuncio de la ministra es una buena manera que no la estoy Nosotros malinterpretando. estamos en disposición de mediar, estamos en disposición de prestar nuestro concurso. El diálogo social es la primera prioridad de todos y yo creo que tenemos que hacer el supremo esfuerzo. Pero cuando falla todo lo demás, el gobierno tiene que ejercer sus atribuciones. ¿Será que sí, Julio Roberto Gómez? ¿Será que se logran de acuerdo? Respondamos inmediatamente después de comercial. Para ser concretos, señor Gómez, si ustedes llegan, ustedes los trabajadores de las centrales y las centrales pequeñas a ponerse de acuerdo, ¿será para pedir cuánto de aumento de salario para los trabajadores? Estamos solicitando un incremento del 10% y categóricamente yo le respondo que sí vamos a establecer un acuerdo entre las 7 centrales para que la próxima semana tenga una evolución. Pues es que con la negociación. amenaza, no amenaza, pero pues con la notificación de la ministra de que se me de acuerdo por decreto. Sí, no, de ninguna manera. Yo creo Pero que pues no es una amenaza, es lo que está previsto en el ordenamiento legal. Por eso dije, Y el no gobierno amenaza, pero- tiene que... No tiene amenaza, que- pero sí sí, notificación. exactamente. Ahora, ministra, ¿qué le parece la aspiración del 10%? Bueno, hemos avanzado en 10 capítulos de la negociación, en 6. Uno de los temas pendientes, desde luego, es el monto del aumento. En la mesa de negociación está asistiendo de manera permanente y con muy buen criterio, haciendo las explicaciones macroeconómicas del caso, el viceministro de Hacienda, el doctor Andrés Escobar. Entonces nosotros nos atenemos a lo que esté dispuesto en el marco financiero de mediano plazo. Usted sabe muy bien que el decreto que rige las negociaciones enmarca todo este procedimiento Pero dentro de los criterios de sostenibilidad fiscal y el 10% desde luego luce elevado. Y entonces pues hay que Pero ir usted- bajando y hay que ir viendo cómo pero se plantea. Cumpliendo el fallo de la Corte Constitucional y las normas que establece la capacidad presupuestal del gobierno, ¿usted cree que cuánto podría ser el aumento? Esa pregunta se la dejo al señor ministro de Hacienda. No, pero ¿a usted qué le parece? No, pues usted sabe que yo a veces estoy en la fila de allá, entonces yo tengo que ser muy disciplinada y coequipera en estos asuntos. no, pero además hay un elemento muy importante, señora ministra, y a mí los televidentes, y son los impactos de la reforma tributaria y el alto grado de empobrecimiento de la gente. Es decir, un 10% frente a una inflación del 7,75 puede sonar alto, pero el problema también radica en la precariedad salarial de los trabajadores del Estado. Es que no es precisamente en el Estado donde están los mejores salarios, es decir, en el sector privado inclusive las categorías salariales son mucho más altas. Pero para la alta gama, porque en términos generales los sueldos estatales, por ejemplo, en el Estado no hay nadie que devengue el salario mínimo. Todo el mundo está por encima del salario mínimo. Así es. Pero también en capacidades. En el Estado todos son bachilleres. Entonces, sin lugar a dudas, ahí hay temas muy importantes en materia salarial. Tenemos una situación económica difícil que el país está sorteando con buen éxito, porque nadie habla de los desastres que no sucedieron. Y con semejante crisis que produjo en materia fiscal, la reducción del precio del petróleo, el país ha podido acomodarse. La reforma tributaria ha generado que no tengamos una crisis fiscal, pero ya está asumida en los índices de inflación. Pero, ministra, entonces, la gente no puede sumar 2 veces los impactos. Hay que ser razonable. Pero sobre el aumento de salarios, ¿a usted le parece justo el 10%? A mí mire, el tema de justicia es una medición muy difícil, porque uno dice, sabiendo la desigualdad tan grande que existe entre los ingresos altos y los ingresos bajos, los desequilibrios estructurales de nuestra sociedad, pues justicia, obviamente, entre más mejor. Es decir, pero el tema nuestro no es de justicia, sino tratar de unificar esa necesaria justicia
con la capacidad de pago del Estado. Donde se desborde el Estado, la justicia se vuelve injusticia porque entonces todos perdemos. Entonces, lo ideal sería buscar un término medio entre, Hay que buscar, entre hay que el buscar. 5% y el 10%, un 7%. Bueno, yo no me puedo comprometer individualmente, pero aún así luce alto. El ministro ya dijo que 0.5 por encima del 5. Habló más o menos del 0.15, es decir, yo lo que creo es que definitivamente... Es que ellos hablan con inflación y cuando habla el ministro le quitan la inflación, entonces suena verdaderamente risible 0.15 contra 10. Es que, pero no, es inflación más 15, más 15 que ha ofrecido el ministro, y ellos están pidiendo inflación más 5. Exactamente. Entonces, pero hay que buscar un punto de acuerdo. Es decir, nosotros sabemos que no va a ser el 10, pero tampoco puede ser el 6. Lo importante primero que pongan ustedes de acuerdo. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo, no de eso tenga la plena seguridad. Mucho es más fácil ponerse de acuerdo que para repartir la pobreza. Ahora, ministra, entonces, Julio Roberto, excúseme, me dedico un minutico a la ministra. ¿Se va o se queda? Yamid, estoy esperando la decisión del presidente de la República. No, pues la suya es quedarse o irse. ¿Por qué me pone contra la pared siempre? No. Usted dice que me quede, Julio Roberto. Sí, ministra. Pero sí ya tomó la decisión. Yo tengo una decisión impectore y cuando sea el momento, pues la doy a conocer. De irse. O de quedarme, ¿no? No he tomado la decisión de decirla públicamente. ¿Pero usted es todavía opción como candidata presidencial? Yo no sé, Yamid, esos son retos que están sobre la mesa. Hay, para mí, más que una candidatura, ¿dónde puede uno de verdad jugar su mejor esfuerzo para que haya una gran convergencia, como se lo dije a usted el pasado mes de febrero, para defender la paz en el próximo gobierno? A mí me preocupa mucho que haya todavía sectores de la sociedad que estén pensando en echar para atrás la justicia transicional o las garantías de implementación de los acuerdos. Lo cual confirma que sí se va a defender la paz. Pues la paz hay que defenderla al máximo. Por eso, pero fuera del gabinete. O dentro. No ha tomado no he tomado la decisión de hablar del tema. Pero ¿por qué ya todo nos da por un hecho que usted decidió irse? ¿Será que se me vino el tema de la renuncia de mi partido, que se hizo absolutamente necesaria porque ya era un golpe muy grande a mi dignidad lo que estaba sucediendo al interior con el maltrato? Sí. Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa y hay que mirar para adelante. Entonces, las dos preguntas para nuestros televidentes, señora ministra y señor Gómez. La primera, ¿ustedes prefieren o creen necesario, indispensable, urgente que las centrales obreras se pongan de acuerdo sobre el alza que le van a pedir al gobierno para los sueldos de los trabajadores públicos? ¿O prefieren que sea el gobierno el que dicte la norma sobre el aumento por decreto? Y segunda pregunta, ¿ustedes quieren que la ministra se vaya o se quede? Voy a estar muy atenta. Primera pregunta para usted. No, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, no tanto en el monto, sino en la negociación. Para que no haya decreto. Para que no haya decreto, nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que ese es el camino más adecuado. Yo también, yo prefiero la negociación, pero si se demora demasiado, el gobierno tiene que decidir. Y la segunda pregunta. Voy a esperar el buen consejo de la audiencia. Entonces, ahí está. Primero, ¿quieren acuerdo? ¿Es necesario el acuerdo o prefieren el decreto? Y segundo, ¿quieren que la ministra se vaya o se quede? Resultados son al final de la emisión.